viga típicamente son estos elementos horizontales que acá señalamos, ¿ok? Básicamente van a estar trabajando a momento, a flexión. Ojo, hay esfuerzos cortantes, esa es la razón, por supuesto, que en el diseño lleven acero transversal, ¿ok? Pero su solicitación principal es a flexión, ¿ok? Son miembros que van a estar sometidos a grandes momentos, a una flexión y muy importante, y por lo tanto, la inercia de esas secciones debe de ser apropiada, ¿ok? Para que los momentos resistentes que desarrollen resistan los provocados, no tanto por el sismo, sino también por las cargas gravitacionales. Entonces, esa inercia va a estar condicionada obviamente a la altura, ¿no? Básicamente, si nosotros tenemos secciones rectangulares, la fórmula clásica de la inercia, que es base por altura al cubo entre 12, ¿ok? Esa altura vemos que va elevada al cubo, o sea, que la altura en un elemento viga es muy importante porque es lo que te va a contribuir a la inercia, ¿ok? A ese momento resistente a las flexiones que se desarrollen. Pero no podemos descuidar, digamos, lo relativo a la base. La base de la viga es muy importante también para resistir la torsión, ¿ok? Para resistir la torsión. Básicamente la torsión, a ver, bueno, no tengo acá para ejemplificar, pero es literalmente la torsión es torcer algo, ¿ok? Torcer. Entonces, si la viga tiene una adecuada base, ¿ok? Ante ese torcer, ¿ok? Va a oponer más resistencia, ¿no? Entonces, por eso la base de la viga es algo que tenemos que tener en cuenta. Ven ustedes que, por ejemplo, la norma ACI 318-19 nos indica una base mínima de 25 centímetros. ¿Ok? Ahora acá viene nuestro criterio como proyectistas. Imagínate que tenemos una luz de 7 metros, una viga aproximadamente de 70 de altura. La haremos de 25 por 70. ¿Será conveniente hacerlo así? Bueno, particularmente en nuestra experiencia, por la luz, pues mejor dicho, por la altura, por el peralte, nos guiamos mejor por estos criterios en donde buscamos por lo menos que la base sea un 50% idealmente de la altura de la viga, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 70, el 50% es 35, bueno, podemos trabajar 35 por 70, por ejemplo, ¿ok? 40 por 70 incluso podría ser una sección interesante, vuelvo y repito, siguiendo la lógica de que aporta la torsión. Y en las vigas perimetrales, estas que estoy acá señalando, estas que están acá en el perímetro acá, ¿ok? Ese efecto torsional se acentúa, por eso acá tenemos que tener cuidado con ese ancho de la viga. Algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta con las vigas, porque todo está integrado, ¿ok? Todo está integrado. Tenemos que tener una visión global de las vigas, de las columnas y de los muros, ¿ok? No aislada. Entonces, ya cuando yo pienso que mi viga va a tener 40 centímetros de base, también tengo que pensar en el espesor del muro, ¿ok? Por ejemplo, esta viga de acá, vamos a resaltar. Permíteme buscar acá la herramienta de anotación. Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos una viga perimetral, ¿ya? Y aquí se está conectando a un muro, ¿ok? En esta dirección. Entonces, eh, esa base que definí está condicionando, en cierto modo, el espesor de los muros, ¿no? Entonces, por lo menos, si ya yo defino que mi viga va a tener 40 centímetros, el muro tiene que tener por lo menos ese espesor para que reciba la viga, ¿no? Y haya ese adecuado empotramiento por supuesto, la viga desarrolla ahí la cedencia de la mejor manera ante la excitación sísmica. Entonces, es una visión global que hay que tener en cuenta al momento, ¿no? De definir las dimensiones. No es aislada, ¿no? Tenemos que de verdad estar pensando en todo, ¿no? Y en el caso de concreto armado, en lo que tiene que ver con pórticos, vigas, columnas, muros o los duales, como estos casos donde vemos combinación de ambos sistemas. Pero de verdad, esa idea ya ahí haya quedado bastante clara, ¿ok? Y también hay otro factor importante que es este. La viga, ¿ok? Tiene que tener acá una longitud de 4 veces su altura útil, ¿ok? Eso es muy importante. Entiéndase por altura útil la diferencia entre la altura total y el recubrimiento de cálculo, ¿ok? Que es medido desde la parte inferior hasta el centroide de la barra, ¿no? Por ejemplo, puede ser típicamente en la experiencia, considerando el estribo, la barra, 6 centímetros, más o menos por eso esos valores ronda ese recubrimiento. Ojo, recubrimiento de cálculo, ¿no? No el recubrimiento por protección, que ya la norma de 0,60 nos indica los valores para viga, ¿ok? Entonces, si nosotros multiplicamos, ¿no? Imaginemos que tenemos una altura útil de 60 centímetros, por ejemplo, y multiplicamos 4 por 60, estas vigas
4 por 60, ¿cuánto es? 240 metros, ¿no? Entonces estas vigas tienen que tener, si van a ser de 60, por ejemplo, de 40 por 60, estas vigas deben de tener por lo menos una longitud de 2,40 metros para que trabajen como viga, ¿ok? Es decir, que digamos, la flexión, ¿verdad? Sea la solicitación principal, ¿ok? De acá se derivan temas un tanto más avanzados, por ejemplo, que ya son esas vigas de acople entre muros, donde los esfuerzos cortantes son realmente significativos y esas vigas, digamos que tienen exigencias de diseños bastante peculiares en cuanto a lo que tiene que ver el corte, ¿no? Pero bueno, son temas ya, digamos, un tanto más avanzados. Pero por lo que ahora concierne, estas vigas acá que se unen con muros, nosotros cuando estamos predimensionando buscamos que se comporte como viga. Y hay que tener claro este criterio, ¿no? Porque hay veces que cuando colocamos los muros no dejamos espacio suficiente y, por ejemplo, esta viga que está acá, ¿no? Vamos a colocarla, esta viga que está acá me quedó de 1 metro apenas. Entonces, cuando yo saco la cuenta, oye, pero es una viga de 60 centímetros y se multiplico 60 por 4 me da 240 y esto es uno. Entonces, cuidado acá, porque esto no se está comportando como necesariamente como una viga, ¿no? Sometida a flexión. Aquí están dominando otras solicitaciones. Entonces, para evitar eso, es preferible tener este criterio claro y buscar colocar una viga, ¿no? Que se adapte, ¿no? A este chequeo normativo. ¿Ok? Pero también esa idea ha quedado clara allí. Vamos acá a borrar todos los dibujos, ¿ok? Para continuar acá con la siguiente lámina. Acá colocamos la referencia del ingeniero Blanco Blasco, digamos que una de las referencias del concreto armado acá en el Perú. Él también cita la norma peruana. Y dice, por ejemplo, que la viga puede tener, acá vamos a leerlo textualmente, dice, indica que las vigas deben tener un ancho mínimo no menor de 0,30 de la altura. Ven ustedes esto, perdón, el profesor Blanco Blasco señala un ancho no menor a 0,30 de la altura, ¿no? Al final estos son valores mínimos. Vale destacar que buscamos, ¿no? Por lo menos idealmente que sea la base por lo menos un 50% de la altura. Se señala acá un requerimiento mínimo de 25 centímetros, ¿no? Para la base. En el caso que estas formen parte del sistema resistente a sismos, ¿ok? Y bueno, hace una referencia a lo que son las vigas chatas, esas vigas que nosotros utilizamos, por ejemplo, para colocar la tabiquería, ¿no? En el caso que ésta esté en el mismo sentido de los nervios, en la losa aligerada, entonces sugiere, ¿no? Estas vigas chatas, pero es que las vigas chatas, como no forman parte del sistema resistente al sismo, básicamente estas pueden ir tranquilamente embebidas en la losa, ¿no? Básicamente son miembros ordinarios, ¿ok? Y acá el profesor Blanco Blasco nos cita unas recomendaciones. Por ejemplo, ven ustedes acá, para una luz de 5,5, lo que les decía, el orden de magnitud va más o menos por vigas de 50 de altura. Y noten ustedes acá que él da dos recomendaciones. En nuestra experiencia como proyectista, nos quedamos con esta. Vuelvo y repito, pensando en la torsión, especialmente en las vigas perimetrales, buscamos obviamente una mayor base, ¿no? Aparte que ya cuando nos adentramos a temas ya del diseño de la viga, incluso el estudio de sus diagramas, momentos, curvatura, estas secciones ayudan más a que la viga tenga un comportamiento más dúctil, ¿no? Entonces es realmente el predimensional algo interesante, porque en la medida que te adentras más a profundizar en el concreto armado, a entender bien el comportamiento de una sección a flexión, a entender bien el comportamiento de una sección a flexocompresión, a entender bien cómo se distribuyen los esfuerzos, a entender todos esos aspectos importantes de la conducta de los elementos estructurales, despierta aún más criterio y sensibilidad a la hora de predimensionar. Por eso siempre la recomendación es, digamos, estar ahí activos, siempre estudiando. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo nosotros, digamos que enseñamos y al mismo tiempo aprendemos. O sea, enseñar es una excelente forma de aprender, la retroalimentación, todo nos va nutriendo, todo nos va cada vez formando y siempre, por supuesto, estar dedicado con estos temas que son realmente fascinantes, ¿no? De la ingeniería estructural. Bien, esto es en lo referente a vigas, espero de verdad haya quedado bastante claro y ahora ya pasamos a las columnas, ¿ok? Las columnas podemos verlas como los pies de la estructura, ¿ok? Si falla ese pie, se cae la estructura, ¿no? Entonces, eso parte, esa reflexión la hago porque básicamente nosotros cuando
vamos a ver el comportamiento de la estructura en su totalidad, ¿ok? Lo que les dije hace un rato, buscamos que nuestras columnas sean fuertes, ¿ok? Y nuestras vigas débiles, ¿ok? Es decir, que en el desempeño, ¿ok? Las vigas sean las que primero fallen y luego y fallen como, digamos, de forma controlada, ojo, ¿ok? Como un mecanismo de disipación de la energía y posteriormente ya en estado último, ya ni modo las columnas, ¿no? Pero eso es para que vean la importancia de las columnas, también son las responsables, ¿no? De esa rigidez lateral, son las que van a estar absorbiendo el cortante basal. Entonces, de hecho, cuando vimos al principio los chequeos normativos, ¿qué decía la norma? Que las columnas absorban el 80%, decían las columnas, o sea, son unos elementos protagonistas, ¿ok? Ante estas acciones laterales. Por eso su predimensionado es realmente estricto, ¿no? Su predimensionado tiene mucha tela que cortar y aquí vamos a estar abordando esos aspectos fundamentales. Por ejemplo, mira, el código ACI, ¿ok? Nos dice que no podemos tener una columna de menos de 30 centímetros. Ya aparte de eso, ya ahí tenemos claro que según la CI, columnas de menos de 30 centímetros no podemos tener. Y aparte de eso, nos indica esta interesante relación, ¿no? Que la relación base-altura de la sección transversal de una columna tiene que ser mayor a 0,4. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque hay veces que en la colocación de muros, nosotros tenemos que estar muy claros de saber cuándo eso es un muro o si es una columna, o lo estoy confundiendo el muro con columna, ¿no? Y esta relación nos ayuda a eso, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros definimos, por acá hice este cálculo rápidamente, ¿no? Si nosotros definimos que nuestra columna va a tener 0,40 de base, ¿ok? Siguiendo esta relación, digamos que máximo puede tener 1 metro. Es decir, si tengo una columna de 0,40, puede tener de altura de sección transversal 1 metro. Entonces, ojo con eso, ¿no? De altura 1 metro. Entonces, cuidado si por ahí tenemos un muro, le ponemos 1 metro y decimos que es un muro. No, según la ACI 31819 en su artículo 18.7, eso es columna. Eso es columna y tiene que diseñarse como tal, con las características de diseño para una columna. No es importante tener en cuenta eso. Obviamente, quizás no vamos a trabajar de 40 por 100 centímetros, ¿no? Es como que mucho esa variación. Buscamos mejor quizás, no sé, 50 por 70, ¿no? Una sección rectangular que no sea así tan esbelta hacia un lado, pero digamos que puede ser válido, ¿no? Usar una columna de 40%. Y por su lado, la norma peruana, recordemos que no está del todo actualizada, ¿ok? Creo que esta versión es del 2009, nos da la posibilidad de usar columnas de 25 centímetros, ¿ok? Pero como les decía, posiblemente en las actualizaciones que vengan, estos criterios van a ser modificados, ¿ok? Ahora, teniendo claro ya estas dimensiones mínimas y quedándonos nosotros en nuestras oficinas de proyectos más que todo con lo que establece el código ACI, es decir, con esa dimensión mínima de 30 centímetros, podemos discutir diversos métodos de predimensionado. Esto, por ejemplo, que está acá, ¿ok? Es lo que le explicaba el ingeniero Raúl hace unos instantes. Es la clásica fórmula que hemos visto en nuestra formación, ¿no? En la universidad, en el pregrado, donde vemos que solamente hay una carga de servicio y eso se divide entre la resistencia a la compresión. Si bien esta fórmula depende nada más de una carga gravitacional, básicamente nos puede dar una idea para comenzar, ¿no? Para comenzar. Como les digo, hay que ver el problema con una visión global, ¿no? Y sismo resistente, ¿ok? Desde el punto de vista del análisis y diseño, o sea, es una visión global. Entonces, por eso, con el debido criterio, usamos a estas expresiones porque nos van dando como que ciertas ideas de las dimensiones que van a tener nuestros elementos estructurales que son las columnas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá básicamente yo necesito determinar una carga de servicio. Entonces, ¿cómo determino esa carga de servicio? Puede ser una pregunta interesante, ¿no? Oye, ¿cómo determinamos esa carga de servicio si recién el arquitecto me dio el proyecto? ¿Cómo la determino, no? O sea, si no he hecho nada, no he hecho análisis, no he metido nada en el ETAPS, ¿cómo lo hago? Tengo que analizar las cargas. Es una pregunta válida que puede surgir, ¿ah? Y acá, para tranquilidad de nosotros, por experiencia, incluso el comentario de la norma de 030 nos dice que si una edificación es del grupo C, y entiéndase por el grupo C, residencias, por ejemplo, edificios de apartamentos, etcétera, la carga por piso es de 1.000 kilogramos fuerzas metro cuadrado. Es decir, un piso, o sea, de una estructura de ese tipo, pesa 1.000 kilogramos metros cuadrados. Si lo multiplicamos por su área, nos da el peso del piso.
Y si ese piso lo multiplicamos por los niveles que tiene, nos da el peso total. Y créanme que por allí van los resultados. Los invito a que si, por ejemplo, están en el ETAPS y están modelando y piden el peso sísmico, hagan la comparación con estos números para que vean que por ahí va a estar cercano. Y eso también es importante porque da un orden de magnitud, ¿ok? Imagínense ustedes que yo hago mi cálculo por acá manual y me da que el peso sísmico, por decir algo, es, no sé, 7 toneladas, por decir un número. Y en el ETAC me da 15 toneladas. ¿Y qué está pasando ahí? Mucha la diferencia. Pero si me da cercano, de pronto me dio 7 toneladas y en el ETAC me da 7,2, estoy ahí. Estoy ahí en el orden de magnitud adecuado y estoy bien, ¿no? Incluso hasta este dato es un criterio para chequear nuestros modelos a ver cómo vamos, ¿no? Entonces, básicamente yo multiplico esto por el área tributaria y acá resalto el área tributaria de la columna central, que es la más estricta. Es interesante esta imagen, ¿no? Porque lo que les explicaba al principio, aquí podemos nosotros pensar, vamos a quitar acá la barra de tareas para que sea mejor, acá nosotros podemos pensar que estas columnas van a estar menos exigidas, ¿no? Y es así, ¿no? Porque es que esta fórmula, como les digo, depende de cargas gravitacionales. Entonces, estas columnas de acá, básicamente como tienen menos área tributaria, están menos exigidas, podemos decir que podemos colocar columnas más pequeñas acá, pero cuando vemos el problema desde un punto de vista sismo resistente, y en eso siempre yo hago mucha insistencia, cuando vemos el problema desde un punto de vista sismo resistente, ¿ok? Esas columnas van a estar sujetas a esfuerzos de torsión importantes y por lo tanto tengo que estar pendiente de colocar adecuadas dimensiones competitivas en esas columnas perimetrales. Qué interesante, ¿verdad? Tener esa visión sismo resistente siempre allí presente. Muy bien. Y este término alfa está sujeto a muchas investigaciones, ¿no? De hecho, el profesor Blasco señala que se use 0,45, ¿ok? Pero investigaciones más recientes, por ejemplo, de estos autores de una universidad muy prestigiosa en Venezuela, la Universidad de Carabobo, señalan una serie de factores que son menores a los de Blanco Blasco. ¿Ok? Vale destacar que en la medida que el alfa sea menor, ¿ok? El área de la columna va a ser mayor. Entonces vemos ya que estas tendencias acá más actuales ya están considerando ya las enseñanzas que han dejado los terremotos que han ocurrido en el mundo, buscando asegurar un comportamiento adecuado con secciones de columnas más grandes. ¿Ok? Y es por eso que vemos acá valores de alfa más pequeños con respecto a los que señala el profesor Blanco Blasco de 0,45. ¿Ok? Hay otro criterio muy interesante que tiene que ver con el lado mínimo. Básicamente yo defino la cantidad de columnas que necesito y entonces divido la altura del edificio entre esa cantidad de columnas y me da un aproximado de un lado mínimo. Esto es un criterio de la experiencia en proyectos y en concordancia con muchos expertos de análisis estructural. Es decir, no es una fórmula establecida que está en la norma, no, esto es algo empírico, ¿ok? Pero que funciona, digamos, para tener una idea adecuada de las dimensiones mínimas de las columnas que vamos a tener, ¿ok? Y este criterio en cuanto al área de la edificación es muy importante, ¿ok? Y muy útil y muy práctico por demás, que tiene que ver con que, por ejemplo, si nuestras columnas van a formar parte, acá como lo señalo, ¿no? De un sistema que va a tener muros estructurales, podemos trabajar con el 1,5% del área, ¿ok? De todo el piso. Entonces, por ejemplo, acá multiplicamos 1,5% por el área y lo dividimos entre la cantidad de columnas y nos da acá aproximadamente la sección transversal que debe tener esa columna. Yo acá mejor abro este archivo Excel para que lo veamos mucho mejor, ¿ok? Esto es una práctica de predimensionado acá para ir organizando tanto la información. Por cierto, que va de la mano con este proyecto, que es uno de los ejemplos que vamos a estar analizando en este curso especializado de concreto armado, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, me permito mostrarles este archivo Excel para que veamos las cosas ya de un modo más práctico, ¿ok? Vean ustedes, este es el área, ¿no? de una planta, lo que les comentaba, y aquí tenemos ya, por ejemplo, los pesos sísmicos, ¿no? Ven ustedes que aquí está el comentario de la norma, me permito ampliarlo acá para que lo leamos acá, es un comentario de norma 0,30, y mira lo que dice clarito, aquí está, mira, los edificios de viviendas y oficinas suelen tener un peso sísmico de 1 tonelada metro, o sea, 1 tonelada metro cuadrado, 1.000 kilogramos fuerzas metro cuadrado, ¿ok? De ahí nos basamos para eso. Y obviamente si estamos en edificaciones más importantes, como del grupo A, que son hospitales, obviamente no podemos tener el mismo peso sísmico de un grupo C, por eso aumenta en esta proporción.
Acá tenemos el área de piso. Esto era lo que le comentaba. Yo acá puedo multiplicar, por ejemplo, esto por el área y por el número de pisos y me da el peso sísmico. Y lo comparo con lo que me da el programa. Podríamos hacer eso, ¿ok? Pero como acá no queremos por ahora comprobar eso, queremos es predimensionar la columna. Acá tenemos una columna con un área tributaria de 20 metros cuadrados. Lo colocamos acá. Y lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Multiplicamos esta área por el peso, ¿ok? Y luego por el número de niveles, ¿ok? Para tener la fuerza, o mejor dicho, la carga de servicio, ¿ok? Esta carga de servicio que está acá es la que yo voy a dividir entre el F'C por este factor, ¿ok? Y acá tenemos, por ejemplo, para todos los criterios, ¿no? Un 0,45, 0,25, 0,15, y este tipo de organización de la información nos permite contrastar todos los criterios, nos permite tener varias opciones, varias alternativas para ir definiendo las dimensiones, ¿no? que van a tener nuestras columnas. Acá, en el predimensionado, y esto digamos es digamos, un consejo, ¿no? En nuestra oficina de proyectos y en nuestra experiencia como calculista, es que, por ejemplo, ya cuando el edificio, ¿no? supera ya los 4 niveles o incluso hasta los 3, ya la presencia de muros, digamos que ya, no digamos obligada, ¿no? Pero la experiencia nos demuestra que ya se hace un llamado de atención a que van a haber muros. ¿no? presentes. Y obviamente si tenemos alturas ya de 6 pisos, de hecho que los muros van a ser necesarios, porque si no, tendríamos que emplear columnas de secciones muy grandes, ¿no? Para controlar primero las derivas y para garantizar un comportamiento regular de la estructura. Por eso es que los muros son estratégicos. Entonces, cuando predimensionamos, típicamente en las intersecciones de ejes van columnas, pero es bueno hacer una distribución, ¿ok? de los muros y ver los espacios que tengo disponibles para colocar mis columnas. Por ejemplo, acá me quedó espacio para 48 columnas. Entonces, es un criterio para yo poder aplicar esta fórmula que les comentaba, ¿ok? Tengo un edificio que tiene, por ejemplo, 19,6 metros de altura entre la cantidad de columnas y aquí me da un lado mínimo, ¿ok? Esa era la relación empírica que les mostraba, ¿ok? Dividir la altura entre el número de columnas. Me da un lado mínimo, en este caso de 40 centímetros. Recordemos que estos son lados mínimos, ¿ok? Puedo usar 40, puedo usar 45, puedo usar 50, ¿ok? Son lados mínimos. Aparte, también es importante tener en cuenta la conexión en el nodo viga-columna. Específicamente, tiene que ver con la longitud de desarrollo, ¿ok? Acá, por ejemplo, la viga tiene que empotrarse adecuadamente acá para que pueda desarrollar la cedencia, para que no haya fallas últimas por desprendimiento, ¿ok? Entre los estados últimos de falla, el desprendimiento es un tipo de falla. ¿Qué es el desprendimiento? Que no hayamos esto empotrado bien acá y se desprende y falló. O sea, llegamos a un estado último de agotamiento resistente pero por algo que se pudo haber evitado tranquilamente, ¿no? Porque para eso están las normas que nos indican una longitud de desarrollo que se deben de cumplir. Pero esta longitud de desarrollo condiciona también digamos, la sección transversal de la columna, ¿ok? Es importante, digamos, acá tener en cuenta ese criterio, ¿no? Vean ustedes la visión amplia sismorresistente, ¿no? Acá nos hubiésemos quedado nada más con la carga de servicio, ¿no? Pero vean ustedes todas las implicaciones que hay, ¿no? Y es lo que siempre les digo, la visión global del problema. ¿Ok? No podemos estar pensando que nada más es una columna sola, ¿no? Va a interactuar con vigas, va a interactuar con otros elementos estructurales. ¿Ok? Y finalmente el criterio del área, que era el que les comentaba, ¿ok? El 1,5% del área del piso, la cantidad de columnas y aproximadamente me da, colocando un lado mínimo de 40, me da una altura tentativa. Entonces, por eso acá, en base a este criterio, ¿ok? Definimos que podemos trabajar con columnas de 40 por 65, de 55 por 55 y ya con eso tenemos un orden de magnitud adecuado para entrar a nuestro proyecto y quizás máximo una segunda iteración para ajustar ahí, ¿no? Ciertos valores en las secciones que vayamos obteniendo. Acá también quería mostrarles que por acá está organizado, bueno, esto es de las vigas, es bastante sencillo. Quería mostrarles lo relativo al predimensionado de los muros, ¿ok? Básicamente, el predimensionado de los muros es bastante sencillo, no es más que dividir, ¿ok? La altura, ¿ok? Que tenemos entre un factor que puede ser ese factor 0,50 o 0,60, dependiendo, ¿no? Si el muro tiene una alta demanda sísmica o no. ¿Ok? Básicamente eso, o sea, la altura entre
la altura entre ese factor, como acá lo señalo, en este caso el factor es 50, ¿ok? Y me da un espesor. Listo. Como les dije también, ese espesor del muro está condicionado a que reciba las vigas en esa dirección, ¿ok? Si mis vigas por alguna razón son de 45 centímetros, el muro no puede tener 40 centímetros de espesor. Entonces, eso es para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Pero si mis vigas son de 40 y el muro de 40, bien, vamos bien, ¿ok? Eso allí para que lo tengan en cuenta. Y este criterio es el del área, ¿ok? Así como hicimos en las columnas, el 1,5% del área, en muros también lo aplicamos, el 1,5% del área, ¿ok? Nos da la longitud. ¿Ok? La longitud requerida. En este caso usamos un 2% que también está en el rango de porcentajes que se recomienda, ¿ok? Y esto es para ambas direcciones, es decir, que la longitud de muros en X, ¿ok? Tiene que ser de 17 metros y en Y tiene que ser de 17 metros. Y es por eso que nosotros colocamos estos muros de esta manera dispuestos, ¿ok? Noten que digamos que no es que vamos a colocar muros por colocar. Gracias a este criterio del área, ¿ok? Es interesante esto. Gracias a este criterio del área, podemos nosotros saber cuántos muros vamos a colocar, ¿ok? Y en la colocación de esos muros tenemos que tener cuidado de no hacer vigas que tengan una luz muy pequeña, ¿ok? Acuérdense lo que hablamos, que para que sea viga es 4 veces la altura útil, ¿no? Entonces por ahí va el orden de magnitud, aproximadamente cuando colocamos estos muros dejar unos 260 metros de viga, ¿no? Para que aseguremos que está trabajando a flexión. ¿Ok? Y acá, esto que les colocaba era este chequeo que hablaba en el caso de las vigas, porque, por ejemplo, cuando tenemos, en el caso del ACI, que nos dice que la relación base-altura tiene que ser mayor a 0,40, es por este criterio, ¿ok? Raúl, no sé si quieres aportar algo en este tema, agregar algo ahí interesante. No, creo que me parece interesante y está claro. Creo que resaltaría la importancia o la facilidad que nos da predimensionar con esta forma que nosotros estamos presentando. No sé si de todos los que están ahorita conectados, predimensionaban las columnas con este criterio que nosotros estamos comentando. Típicamente se hace, o en la mayoría de las oficinas de ingeniería lo hacen con la formulita que presentaba Elías, que es la carga de servicio entre el factor, y con eso obtenías un área, pero una vez que modelabas esa columna, ya hacías tu análisis dinámico, te dabas cuenta de que la columna le faltaba área. Entonces ahí tenías que volver a iterar. Una vez que lo haces 2, 3 veces, ahí recién ya obtenías el tamaño real de la columna que necesitas emplear en el diseño para que las derivas cumplan. Igual los muros otras formas que existen es calculando, haciendo por el análisis estático, donde tú calculas la cortante y haces un pequeño chequeo, digamos, inicial a través de la fuerza cortante y con eso calculas la longitud. Pero esto que nosotros les estamos presentando ha venido saliendo de la experiencia. Cuando digo la experiencia, más que experiencia de nosotros, experiencia de, digamos, que han dejado los sismos, por lo menos de Chile, que han hecho con estas relaciones. Bueno, hay edificios que a pesar de que ha pasado sismo de gran magnitud, los edificios se han comportado sísmicamente bien. Entonces, de ahí viene toda esta data que nosotros les estamos presentando, que no se encuentra en cualquier parte. Eso nosotros inclusive lo aprendemos en las especializaciones que hacemos. Y bueno, la verdad que nosotros ahorita, hoy en día, en nuestra oficina de ingeniería, es lo que aplicamos. Ya no aplicamos la formulita de la PU, la que acabo de comentar, sino que nos vamos, en principio, si es una estructura regular, nos vamos con el área. Si tenemos, o más o menos ya predecimos que va a ser un sistema dual, empezamos con 1,5% para el área de las columnas. De igual forma para los muros, en 1,5 hasta 2%. Y ya con eso empezamos a modelar, hacemos una primera corrida, hacemos todo el análisis, evaluamos las derivas y todos digamos, las verificaciones normativas y pasamos típicamente a una segunda, digamos, una segunda iteración. Y ya en esa básicamente nuestros diseños quedan. Antes hacíamos 3 o inclusive 4 porque no teníamos la sensibilidad de qué largo le pongo al muro. Entonces nosotros nos quedábamos en el lado de que, bueno, como estamos en el programa es muy rápido, nosotros poníamos un edificio de 3 pisos, ya le poníamos 1,20 m. Después le poníamos 1,40 m y hasta que hacíamos cumplir la deriva. Pero ya cuando uno predimensiona, digamos que esas iteraciones tú las reduces y es lo que queremos en nuestras oficinas de ingeniería para que seamos más eficientes.
Entonces, creerías que está claro. No sé si por allí tienen alguna consulta, algún comentario que podamos agregar a esta forma de predimensionar que nosotros le hemos comentado. No sé si quieren participar. Gracias, Raúl. Excelente el aporte. Y bueno, como lo pueden ver, bueno, Raúl, muchos años de experiencia en el rubro de cálculo estructural y está bien para que vean que esto se aplica, ¿no? Se aplica en la práctica del día a día, ¿no? Es importante ese valor agregado, ¿no? Y que aquí le Claro, estamos compartiendo ahí esta yo digo, Ariel, lo información que de la tú experiencia. comentas, y digo, más allá de lo que nos dan en la universidad o en un curso cualquiera que tú haces, ya empiezan y te explican una columna, luego por allá te explican una viga, pero yo he notado que tú debes aprender haciendo. Entonces, si tú no haces proyecto, no tienes consultas, no tienes dudas y al final no aprendes lo suficiente. Nosotros tenemos, en mi caso, yo estoy desde el 2014 echándole a las estructuras y obviamente he llevado golpes y golpes y gracias a esos golpes es que hoy en día tengo criterios, digamos, para tomar decisiones en algún proyecto. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar siempre en todos los webinars que damos, inclusive es lo que va a ser en el curso, hacer un proyecto real. Lo hacemos, inclusive vemos el plano, qué decisión tomamos. Porque en ingeniería estructural no es que un plano arquitectónico se resuelve con un solo sistema estructural. Y yo inclusive apostaría en que si yo les paso un plano de arquitectura a 20 ingenieros, te aseguro que los 20 ingenieros los van a estructurar diferente. Pero al final tú debes cumplir con todo el análisis sísmico, que es chequear deriva, masas participativa, cortante basal y X y Z, que depende de cada normativa, ¿no? Si habláramos de la S030 o nos fuéramos a Colombia la NSR10 o en Ecuador o trabajáramos con la norma C7, al final es lo mismo. Entonces, yo digamos que hago el llamado de que cuando estudiemos o si nos gusta las estructuras, pensemos de manera práctica y de campo. Es decir, que si yo termino un curso y mañana o pasado voy a ir a enfrentar un proyecto en alguna empresa, yo tenga criterios para decir, mira, creo que aprendí lo suficiente para abordar este proyecto y voy a tener dudas, sí. Lo que me pasaba a mí en el 2014, yo decía, wow, pero sí sé, pero me da miedo. Y ya ese miedo uno lo pierde en todos estos años haciendo edificio, edificio, y ya después todo se hace más fácil. Ojo, hay que estudiar y hay que dedicarle bastantes horas. Entonces, es lo que yo acotaría de esto. Excelente consejo, Raúl. El estudio y la dedicación, muy, muy importante para afianzar todos estos temas, ¿verdad que sí? Pero es nuestra, también nuestra labor ser orientadores también en el estudio de proyectos de cálculo estructural. Por ejemplo, acá esperamos que con todo este compartir de conocimiento, de pronto están trabajando en este momento en un predimensionado, sirva, ¿no? Este seminario para aclarar dudas, ¿no? Que puedan haber en torno a eso, ¿no? Y ser orientadores, cuando digo orientadores me refiero a que estos temas que discutimos acá, más allá de predimensionado, como por ejemplo las irregularidades, por ejemplo lo que hablábamos de la irregularidad torsional, etcétera, ¿ok? Para que ya ustedes se queden como con esa inquietud y digan, "Ah, bueno, hay que leer de irregularidades, ¿no? Hay que trabajar esto, es importante, vamos a leer la norma, ¿no? Entonces también esa es parte de la misión y la dedicación, ¿no? Que cada quien le ponga para afianzar cada uno de estos temas. Este seminario va a cerrar, estamos bien con el tiempo ahí, Raúl, ¿no? Sí, yo creo que ya 10 minutos más y vamos cerrando. Creo que faltan losas, creo que no hemos comentado Sí, las sí, losas. losas. Ajá. Eh, Ya con losas sí, cerramos. Bueno, la parte de losas, acá. Voy a abrir el PPT, ya para que también dé un tiempo de mostrar parte de lo que va a ser en los contenidos del curso de especialización. ¿Ok? Em, Básicamente en el tema de losas, ¿ok? Ya sea aligeradas o macizas, bueno, tenemos una serie de recomendaciones, ¿ok? Y quiero resaltar esta que está acá de la norma peruana en su artículo 9.6, ¿ok? Fíjense ustedes que ya la norma nos indica unas dimensiones mínimas, ¿ok? En base a las condiciones de la losa, ¿no? O sea, si un extremo, por lo menos un extremo continuo, ambos extremos continuos, ¿ok? Vamos acá a hacer acá una iniciación, vamos a colocar acá unos apoyos, ¿ok? bueno, sería Colocamos. interesante mostrarlo en el modelo, incluso Elías, para salir del concepto de la universidad que te dan una viguita y al final casi nadie entiende.
Yo creo que ¿Ok? si abrimos el modelo y mostramos real, y creo que se va a entender más. Claro, claro. Muy bien. Vamos a irnos al modelo acá y abrimos acá el software. Vamos a quitar la deformada. ¿Ok? Y vámonos a una planta. Podemos ir a una planta. Cualquier planta. Vamos a colocar piso 4. ¿Ok? Y aquí está, ¿no? Básicamente, en las losas, primero, tener claro el sentido de armado de la losa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, enfocándonos al tema de las losas en una dirección, podemos tener losas aligeradas y losas macizas en una dirección. Entonces, hablando específicamente de lo que son las losas aligeradas, ¿ok? Que, bueno, son esas losas que van a estar conformadas por nervios, que su sección en el fondo es como una sección T por producto del espaciamiento que hay con el ladrillo, ¿no? O lo que hace el aligeramiento. ¿Ok? Y ese nervio, ¿ok? Ese nervio de la losa aligerada va a decidir el sentido, ¿no? En el que la losa va a trabajar. Es decir, imaginemos que acá, esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Imaginemos que acá yo tengo, en este paño que está acá, tengo acá 4,50 y acá tengo 10 metros, no 4,50. Imaginemos que tengamos 10 metros acá, ¿ok? Acá tenemos 10, vamos a colocar, imaginemos colocando un número así exagerado, ¿ok? ¿Qué pasa, no? Mi losa, o sea, la dirección de armado de esa losa va en el sentido más corto. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar el nervio así, pero ¿qué va a pasar? O sea, imagínense ustedes la flexión a la que va a estar sometida este nervio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a pedir secciones muy grandes, ¿ok? Entonces, imagínense secciones de 10 por 35, 10 por 40, no es factible, ¿no? Porque buscamos precisamente en la losa aligerada no tener espesores tan grandes, ¿no? En las losas aligeradas en una dirección. Entonces, por eso buscamos armarlo acá en esta dirección, en la dirección más corta. Y esa dirección más corta, digamos, va a decirnos, ¿no? Que la losa va a trabajar a flexión en este sentido, ¿ok? Aquí es donde se va a producir la flexión. Entonces, si consideramos que nuestra losa va a trabajar en este sentido para este proyecto, vamos a borrar todos los dibujos, ¿ok? Vamos a quitar acá esto. Acá podemos ver ya lo que les quería colocar en la imagen, que el ingeniero Rubén me sugirió que lo viéramos acá, que es lo de los extremos continuos, ambos extremos continuos. Por ejemplo, si yo estoy parado acá, ¿ok? Este punto de la losa podemos decir que tiene ambos extremos continuos. En este caso solamente hay un extremo continuo. Entonces, en base a esa interpretación, ¿ok? De un extremo continuo, ambos extremos continuos, nosotros hacemos uso de esta tabla normativa, ¿ok? Que nos indica, bueno, mira, si tienes ambos extremos continuos, usa esta fórmula, ¿no? Acá vamos a quitar esto para que se aprecie mejor. ¿Ok? Mira, usa esta fórmula L entre 21. Entonces, con esto nosotros podemos hacer como un ponderado, ¿ok? Ver el espesor para el caso de un extremo continuo, ver acá el espesor para ambos extremos continuos, ¿ok? Y hacer un ponderado y definir ya el espesor que va a tener nuestra losa. Vale destacar que aquí en el caso de losa aligerada, ¿ok? Estamos condicionados a espesores múltiplos de 5, por ejemplo, de 20, 25, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que imaginemos que, por ejemplo, al aplicar una de esas fórmulas, acá nos dé un espesor de 22 centímetros. ¿Ok? 22. ¿Qué hacemos? Vale destacar que esa fórmula que está acá en la norma, ¿no? En el artículo 9,6, es para no chequear deflexiones, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si me da un espesor de 22, para no Papi, chequear ese deflexiones, pelado que yo tengo que tienes, tomar todo 22, pero como les dije, las losas aligeradas están limitadas a múltiplos de 5, entonces tengo que tomar 25 centímetros, ¿no? Para ir por el lado de no chequear deflexiones. Y si tomo 20, ¿qué pasa? Ah, si tomo 20, que eso es práctica en nuestra oficina de proyectos, tenemos que chequear reflexiones y es un tema un tanto extenso, más allá de complejo, diría un tanto extenso. Hay que tener allí ciertas consideraciones porque entra en juego conceptos de secciones agrietadas, pero les muestro rápidamente la hoja de cálculo que utilizamos nosotros para hacer ese chequeo de deflexiones, tanto instantáneas
como las deflexiones diferidas en el tiempo, ¿no? Incluso la hoja está preparada para indicar si hay que aplicar alguna contraflecha, ¿no? En el proceso constructivo de la losa aligerada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El chequeo de las deflexiones cuando trabajamos con espesores menores a lo que nos da esta tabla. Y esa misma recomendación aplica para el caso de losas macizas. Ya para finalizar, las losas nosotros tenemos que concebirla como esos diafragmas, ¿no? Ya yéndome un lado a la parte del análisis dinámico, ¿no? Un diafragma rígido, ¿ok? Buscamos que conformen esas losas, ¿no? Para que sea un diafragma rígido, por ejemplo, tenemos que cumplir no, con esos espesores, pero también aspectos que nos garantizan que es un diafragma rígido, es que no tengamos abertura significativa. Ustedes se imaginan, por ejemplo, ven esta abertura que está acá. ¿Se imaginan, por ejemplo, que esta abertura ocupe mayor área? O sea, ocupe todo esto del área. Por ejemplo, agarre todo esto así, esta abertura. Es una cosa así, como algunas edificaciones antiguas, ¿no? De hecho, la universidad donde yo estudié ingeniería civil era así, ¿no? Era como un hueco acá en el medio, ¿no? Y acá estaban los cubículos de los profesores, todo, y acá era como un vacío. Entonces, esto puede condicionar a que el diafragma sea flexible, que es otra irregularidad, ¿no? Que son las que vamos a estar profundizando en detalle en nuestro curso especializado. Entonces, ese entrepiso, obviamente, si es un diafragma flexible, su respuesta no es tan tipificada, ¿no? A la de un diafragma rígido. Pero para no caer, digamos, si es flexible o rígido, vale destacar que desde el punto de vista dinámico, un diafragma flexible va a requerir mayor cantidad de modos de vibración para su análisis, ¿no? A diferencia de una estructura con diafragma rígido, que es lo que buscamos, ¿no? Alejarnos de esa irregularidad. Entonces, por ejemplo, en un diafragma rígido como este que tenemos acá, ¿ok? La losa, ¿ok? Que se va a comportar como diafragma rígido, ¿qué busca esa losa? Compatibilizar todos los desplazamientos y al mismo tiempo, ¿ok? Garantizar 3 grados de libertad por nivel, ¿ok? Esa es la hipótesis de tener un diafragma rígido, que con 3 modos de vibración por nivel, podemos tener un análisis representativo. De hecho, como lo vimos acá, en el primer modo, que es traslacional, ¿ok? Ya tenemos una gran cantidad de masas que están participando, ¿ok? Entonces también eso lo quería comentar para que se vea ese contraste de diafragma rígido, diafragma flexible, que es una irregularidad, que obedece básicamente a discontinuidades importantes, esquinas entrantes importantes, ¿ok? Pero si el mismo está presente, básicamente es aprender a convivir con las irregularidades, ¿ok? Porque vale destacar que las irregularidades estructurales, si están, no significa que ya no podemos hacer nada, claro, a no ser que ya la norma, ¿verdad? Castigue y te diga, mira, si estás en la zona 4 y es un hospital, simplemente no se permiten irregularidades. Ya, pero de resto hay casos en donde podemos convivir con esas irregularidades, así sea un diafragma flexible, ¿no? Como le señalaba. Y en esos casos simplemente habrá en el análisis que adoptar las respectivas consideraciones, como por ejemplo trabajar con una mayor cantidad de modos de vibración, que no es un problema porque estas herramientas computacionales son realmente potentes, realmente poderosas y de verdad que nos facilitan el trabajo una enormidad.